Las relaciones entre los sindicatos y los gobiernos pasados han estado marcados por luces y sombras, especialmente porque se ha puesto en duda el nivel de independencia y distancia entre ambos. Tras el inicio de la nueva administración de gobierno, ¿cómo debe desarrollarse esa relación entre ambos sectores? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos en este jueves. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre el desarrollo del sindicalismo en El Salvador, desde luego las relaciones con la nueva administración de Nayib Bukele, particularmente con el ministro de Trabajo, sin duda alguna. Y así que queremos agradecer esta noche a quienes nos acompañan en nuestros estudios. Ricardo Soriano, él es el presidente del Movimiento Laboral Salvadoreño, está con nosotros esta noche. Ricardo, bienvenido, buenas noches, un gusto. Buenas noches y gracias por darnos esta oportunidad para dirigirnos a la clase trabajadora y pueblo salvadoreño en general, más que todo en este mes especial para todos los que trabajan en la rama del periodismo. Entonces ya adelantamos las felicitaciones. Perfecto, muchas gracias. También vamos a agradecer a Roberto Gómez Arias, él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y también representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Roberto, bienvenido, buenas noches. Sí, un gusto. Muy buenas noches, un saludo al pueblo salvadoreño trabajador, a los demás organizaciones, centrales sindicales o confederaciones o federaciones. Esperamos poder explicar algo de lo que creemos que va a pasar. Exacto, bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, entonces creo que es importante, ¿no? Porque aquí entonces Ricardo, que representa al sector del sindicato del sector privado, ¿no? Y Roberto, que es el sector público. Así que es importante porque tenemos integradas dos visiones acá de parte de los sindicatos. Ricardo, para comenzar entonces con usted, un poco saber en principio el acercamiento que ha habido o no con el nuevo ministro de Trabajo, Rolando Castro. Hemos visto al ministro de Trabajo muy activo en un mes con prácticamente 25 días, ¿no? Entonces, pero lo hemos visto bastante activo, entonces quisiéramos saber si en el marco de esas actividades que él ha tenido, que incluso ya le tocó salir del país, estuvo recientemente en la OIT, saber entonces cómo están abordando un poco esa relación inicial, porque también es importante saber qué fue lo que pasó en las últimas dos administraciones anteriores. Bueno, sí, es bien importante esta pregunta, porque con las administraciones pasadas hubo cierta fricción que ellos provocaron y más que todo lo veían de orden político y desconocieron lo que es verdaderamente el trabajo laboral y no identificaron qué es la parte, digamos, privada con la parte pública. En ese sentido, creemos que con este nuevo ministro, que viene también de un sector laboral, creemos de que él tiene una nueva dinámica, se ha hecho acompañar de una agenda que es bastante extensa, porque hablar del Consejo Superior del Trabajo, hablar sobre lo que es el salario mínimo, y aún llega hasta hablar de lo que es el tema de las pensiones y hoy últimamente lo que es la migración. Yo creo que son temas que están en un universo, pero que son importantes para el trabajador y quizás más allá para todo lo que es la sociedad salvadoreña. Entonces, sí le digo, con él hemos tenido no una reunión, llamémosle formal, sino que nos hemos encontrado en las actividades que él está realizando. Él está llegando en una forma muy puntual a lo que es el Seguro Social como presidente de NATO, y nosotros sector privado hemos logrado recuperar eso que hemos perdido casi por 3, 4 años, y entonces ahí hemos visto en algunos momentos, pero sí una reunión de fondo no hemos tenido, pero sí conocemos por lo que él expone, lo ha hecho bien genérico y esperamos que pronto nos va a llamar y nos podamos entender en cada tema. Ahora bien, no sé si recuerdo mal, pero
debo entender de que después de la firma de los acuerdos de paz dentro del Ministerio de Trabajo, ¿un ministro había sido sindicalista o no? ¿O todos los que han estado de funcionarios de ministros de Trabajo han sido otro tipo, han tenido otro perfil? Primera vez, ¿no? ¿O sí? No, esta es una segunda. Lo único que él viene, el sector, digamos, llamémosle municipal. Sí, claro. Y Humberto Centeno era más que todo el sector, digamos, público. Trabajó mucho tiempo en ANDA, Sí, perdón, Humberto en Antel. ¿no? En Antel, ex Antel. Sí. Pero con él fue que tuvimos esa fricción y él se encerró, donde desconoció los convenios de la OIT, el mismo código de trabajo. Claro que él no tenía ese acercamiento con estas leyes, pero sí creo que como ministro tenía asesores, pero se fue más por la visión política y eso vino a empantanar a un organismo tan importante como es el Consejo Superior del Trabajo, que surgió después de los acuerdos de la firma de acuerdos de paz, que primero fue el Foro de Concertación Económica y Social, y de ahí, cuando quedó en suspenso, inmediatamente se trató de agarrar esa agenda, y con el apoyo de la OIT fue creado nuevamente este consejo allá por 1994. Excelente. Sí, porque es tener una perspectiva inicial. Nos vamos a hablar más adelante del Consejo Superior del Trabajo, todo el tema de salario mínimo creo que es importante, pero en este momento sí me interesa también, Roberto, conocer un poco la visión que tienen ustedes como sindicalistas del Ministerio de Hacienda y de la Confederación Nacional de Trabajadores en esta nueva fase. ¿Cómo la están observando, cómo la están analizando? Con el caso de Rolando Castro como ministro de Trabajo y que ya nos recordaba don Ricardo Soriano, que efectivamente no estuvo Humberto Centeno, o sea que hemos tenido prácticamente 2 ministros de Trabajo que han estado vinculados en su pasado inmediato al sindicalismo. A nosotros nos toma por sorpresa el nombramiento del ministro de Trabajo. Respetamos las decisiones del señor presidente de la República y definitivamente sí estuvimos en Ginebra como confederación, estuvimos 3 miembros de la confederación. Allá tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo. Él se comprometió definitivamente a retirar alguna propuesta de reformas laborales que hay en la Asamblea Legislativa. Ahorita estamos en el segundo mes, se puede decir, de gestión, y como confederación, pues nosotros tenemos que dar el beneficio de la duda. No podemos dar una opinión de lo que pueda o no pueda pasar. Entonces, en ese sentido, pues la reunión fue muy buena, pero de eso, al venir a El Salvador, él prometió una reunión el mismo 27 de junio con algunas confederaciones, lo cual no se llevó a cabo. Entonces estamos esperando que nos haga el llamado para estar en la mesa de diálogo, porque el diálogo social es importantísimo, y esperamos no seguir con las mismas prácticas anteriores, porque las prácticas anteriores era mantener dividido a lo que es el tripartismo. Eso fue lo que dominó un poco la agenda, digamos, la visión de los ministerios de trabajos anteriores. Me refiero en este caso a la administración con Mauricio Funes y luego con Salvador Sánchez Serén. Es correcto. Eso fue prácticamente, no alcanzaron a tener la visión para unir. La Confederación se ha identificado con autonomía y libertad. No hay sindicatos que hayan estado subordinados a ningún partido político. Eso para nosotros es importante, y hoy precisamente estamos entrando en esta nueva etapa donde ayer habían unas declaraciones del señor presidente de la República que definitivamente creemos que le han llevado mala información, ¿verdad? Es en el Ministerio de Trabajo donde definitivamente el ente rector de lo que es la libertad sindical, de lo que es la negociación colectiva, y toda esa parte yo creo que tenemos que llegar a sentarnos en una mesa para que a través del diálogo tratar de evitar conflictos que puedan generarse. Entonces yo creo que es importante lo que él viene diciendo, pero la OIT pues le ha dado prácticamente 4 meses al Ministerio de Trabajo para poder llegar a tener esa mesa de diálogo y ponernos de acuerdo. Sí, y ya vamos a entrar en los detalles de esto más adelante, pero vaya, a ver, entonces, en principio ustedes, entonces, es un poco el beneficio de la duda, ¿no? Y obviamente que en términos de evaluación esto comienza a desarrollarse con más profundidad sobre todas las áreas de gestión de los gobiernos después de los primeros 100 días, ¿no? Y ahorita estamos en ese periodo, pero ustedes entonces en este momento el beneficio de la duda... Por la agenda que tenemos, quizás nosotros tenemos una agenda amplia, tenemos aproximadamente 7 quejas ante la OIT.
¿verdad? Y poniendo algunos ejemplos, uno de ellos es los descuentos a través de la violación a los derechos a los especialistas del Hospital Rosales. Por ejemplo, hay una queja en la OIT, ¿verdad?, donde hay resoluciones que no las han cumplido. El caso de los municipales de Santa Tecla, porque tenemos la Federación de Municipales, que también hay unas violaciones directas. Entonces, todos esos son temas que se los hemos puesto a él en la mesa, de los cuales en algún momento él es el mediador por excelencia, ¿verdad? Entonces vamos a esperar cómo se desarrollan la atención a estos conflictos y tenemos esperanza de que el presidente le haya dado líneas directas de poder buscar armonizar todos estos detalles. Excelente, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos entonces qué es lo que podría provocar o podría determinar que se desactiven las denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, porque obviamente el país ha entrado a esa famosa lista negra, ¿no?, de países violadores de los derechos laborales, y esto tiene que ver desde luego con las pasadas administraciones. Hacemos una pausa, regresamos con más. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados en estudio son Ricardo Soriano, él es el presidente del Movimiento Laboral Salvadoreño, también Roberto Gómez Arias, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda. Ricardo, a ver, entremos en esta parte en materia entonces. La preocupación que ha habido ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, hubo esa reunión ya, entonces Roberto nos explicará un poco más en detalle qué es lo que pasó en esa reunión allá en Ginebra, pero también cómo se perfila esto, qué es lo que hace posible o hará posible que el país pueda salir de esa lista negra, porque uno pensaría entonces hay una lista importante de hechos que han ocurrido en las pasadas administraciones, que fue lo que llevaron al país entonces a ser considerado en esa lista negra. Me imagino que no solo tiene que ver con un hecho en particular. Sí, el caso viene desde 2013, cuando en febrero tenía que, de ese año, elegirse la nueva conformación del Consejo Superior del Trabajo. Sí. Y él, le dio tanto espacio que tuvimos que llegar hasta el mes de mayo de ese año. Hubo una elección y en esa elección pues salimos nosotros con mayor número de apoyos de los trabajadores, y haciendo una alianza pues con los amigos de Musige. Y en ese sentido, de las 46 organizaciones que estaban aptas para poder votar y hacer ese ejercicio, nosotros sacamos 33 votos, el Frente Sindical solo sacó 9, 3 que eran independientes y una que estaba en acefalía. Entonces él, le dio tanto, politizó ese caso, al grado de que lo dejó en acefalía un 26 de julio del 2013, y nosotros pusimos ya la demanda formal al ver que se habían agotado todas las instancias el 21 de noviembre del 2013 a la OIT. Desde ahí vino ya, los diferentes órganos de la OIT empezaron a tratar que eso se pudiera superar y que nos pudieran fundamentar y respetar el derecho sindical. Pues está plasmado en el convenio 87 de los convenios que ya están suscritos por el gobierno, eso se dio allá por 2009, en el mes de mayo, por la Asamblea Legislativa, pero ellos ignoraron todo el tipo de estos convenios. Entonces, en ese sentido, fue como nosotros iniciamos demandándolo. Posterior, pues surgieron algo otras quejas, pero todo eso vino a dar más la deuda que tenía el gobierno con la OIT, que no sabemos si eso todavía, hasta dónde lo hayan superado. Entonces, sí, recientemente hubieron unas comisiones que fueron, o delegaciones a la OIT, pero
lástima que el señor ministro pues acababa de tomar posesión del ministerio, quizás no tenía toda la información en ese momento como la que tiene ya posiblemente a estas fechas, pero la OIT mantiene la posición y se habla de que van a venir algunas comisiones, pero le digo, la demanda nosotros, como le hemos dicho al señor ministro, no la levantamos mientras no se supere lo que sufrimos allá por el año 2013. O sea que entonces, como decimos en buen salvadoreño, la pelota está en la cancha del Ministerio de Trabajo. Depende de ellos exclusivamente, porque vaya, cuando estábamos viendo un poco las observaciones que se hacían desde la OIT, se hablaba de elecciones en instancias tripartitas que eran cuestionadas en términos de legalidad, la arbitrariedad y violación de tratados internacionales. Sí, entonces es que el problema es que ya en el Código de Trabajo como ley secundaria recoge el espíritu de más que todo la ley primaria, que es la Constitución. Pero a eso se le agrega el caso de los convenios. Entonces, eso fue lo que le digo, el gobierno, tanto de Funes como de Sánchez Serén, sí, y me imagino pues los asesores, le digo, llegaron a ese extremo de no respetar lo que es el derecho sindical que está plasmado, y en ese sentido, le digo, se cayó en ese letargo. Y además de eso, no respetó también la misma ley y reglamento que ya tiene el Consejo Superior, que ha sido constituido por, digamos, una aprobación legislativa. Esa no puede el gobierno manejarla desde un Consejo de Ministros. Sí. Entonces, en ese campo, le digo, estamos esperando que el señor ministro pues nos convoque. Nosotros estamos listos, los trabajadores, para poder, aún nosotros estamos pidiendo todavía que se respete la elección que hubo en el 2013, porque la gente todavía existe. ¿Se puede volver a tener como punto de partida 2013? Ese sería el punto de partida, porque le digo, ejemplos hay muchos. Hay demandas en los juzgados que la han resuelto a los 5 o 7 años, y cuando resuelve el señor juez, quien gana es el que puso la demanda, no otra gente que haya participado. Entonces, en ese sentido, queremos tener una reunión formal con el señor ministro y estamos en la mejor disposición para que todos estos casos, como menciona aquí el compañero Roberto, tienen que verse en el Consejo Superior. Y todas aquellas otras reformas que están en la Asamblea Legislativa y muchos casos más que están, pero digo, desde ahí va a derivar también lo que es el salario mínimo. Pero para empezar, nosotros le hemos dicho así digamos un poco rápido, que para que no se trompiece, que empiece despacio con lo que es el Consejo Superior, eso ya va a ayudarle a ir paliando, a ver la buena fe ante la OIT y luego pasar pues a lo que es el salario mínimo que él plantea, que eso ya tiene otros ingredientes de participación y más que todo económico. De acuerdo. Pero estamos en eso, esperamos que haya la buena fe también del señor ministro, que es lo que ha manifestado, y los trabajadores le tomamos la palabra y esperamos pues que él también pues lo tome ya muy pronto. De acuerdo, Roberto, pero entonces este sería como los pasos lógicos para ir desmontando esta situación. Entonces es activar la parte del Consejo Superior. Se podría volver, insisto en esa pregunta, si se podría volver a lo que ocurrió en 2013 entonces para tener como ese punto de partida. Y luego de esto es, ¿cuántas demandas hay en contra del Estado? Hay muchas demandas, quizás. En esta parte con el compañero Ricardo nos hemos sentado a hablar y hemos llegado quizás a tener ese diálogo importante. En el caso de nosotros, en el 2013 quedaríamos, si se tomara aquel patrón, quedaríamos fuera, no estuvimos en esas propuestas, simple y sencillamente porque en ese momento la Confederación tenía un bajo perfil, digamos. Hoy la Confederación la componen 5 federaciones, tenemos públicos, privados, autónomos, municipales, ¿verdad? Habemos unos 40 sindicatos ahí y tenemos intereses en todos los sectores, intereses de la defensa del derecho laboral. Pero en el caso de nosotros en Ginebra, sabemos que al ministro de Trabajo lo toma de sorpresa el hecho de ir a representar al gobierno
La práctica del tripartismo es el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Esta es la discusión fuerte. Y debería de haber una discusión en una mesa para ponernos de acuerdo en cómo vamos a generar soluciones a los conflictos laborales. En ese sentido, nosotros tenemos aproximadamente unas 7 quejas también, que no tiene mucho que ver con lo que es el Consejo Superior de Trabajo, pero sí tiene que ver con violaciones a los derechos laborales puntuales que en el Consejo debería de dirimirse y emitir las diferentes recomendaciones para buscarle la solución a las mismas. Ahora, pero entonces los primeros pasos, insisto, los primeros pasos para ir desmontando esto y, por ejemplo, en el caso de que el país pueda salir de la lista negra de países violadores de derechos laborales. El primer paso es nombrar a las instancias tripartitas y los trabajadores y trabajadoras ahí tienen la oportunidad de tener 8 propietarios y 8 suplentes. O sea, a nivel de país deberíamos de estar presentes los sectores más representativos para poder garantizar que los intereses de los sectores como trabajadores en sus derechos laborales lleguen a esa mesa, sean discutidos y se puedan aclarar. Sí, ¿y usted cree que la parte ideológica, política prevaleció mucho en el pasado? En estas circunstancias eso es menos esa carga, el sesgo ideológico de todas estas discusiones. Yo creo que sí, ha prevalecido bastante. De hecho, nosotros, aunque no hemos estado en la parte en las mesas de tripartismo, sí entendemos que incluso algunos compañeros se han politizado partidariamente y eso no fue muy beneficioso para la clase trabajadora. Hoy, en este nuevo escenario que se está dando en este momento, creo que es una gran oportunidad para que la clase trabajadora, a través de las organizaciones, ya sean federaciones, sindicatos o confederaciones, tengamos ese acercamiento y definamos una agenda común, ya que vamos a hacer propuestas a los otros 2 sectores, que es al sector de gobierno y al sector de la empresa privada. Entonces nosotros como trabajadores debemos de definir una agenda para que nuestros intereses avancen en sentido positivo. Sí, entonces, ¿qué estarían esperando en este momento? ¿Que ocurra la primera convocatoria de manera oficial? ¿Cómo se retoma esto? Entendemos que el ministro nos ha dicho que va a convocar. Ya de hecho había hecho una promesa verbal allá que iba a convocar el día 27 de junio, pero no lo hizo. Entonces hoy estamos esperando que convoque también y ojalá lo haga lo más pronto posible para poder definir cómo va a quedar la representación de la clase trabajadora a nivel nacional, porque estemos o no estemos como persona, tenemos la oportunidad de mandar escritos cuando ya tengamos los nombramientos de los que definan que van a representar a la clase trabajadora, independientemente de quién esté ahí, como sindicatos, como federaciones, confederaciones, vamos a tener la oportunidad de mandar propuestas. Sí. Ahora bien, Ricardo, como en el pasado se tomaron decisiones, por ejemplo, a nivel del tema de salario mínimo, se tomaron decisiones y debo entender que incluso fue cuando estaba la ausencia del sector privado, ¿no? Sí. Y a nivel de Consejo Superior. Entonces, ese tipo de decisiones que se tomaron en aquel momento tampoco pueden ser retroactivas. Es decir, no se pueden regresar a ese momento. O ¿qué es lo que habría que hacer actualmente? ¿Simplemente esto es integrar como establece la ley estos organismos? Bueno, primero queremos agradecerle al gobierno pues que nos haya nombrado al compañero Orlando Castro como ministro, que conoce la parte laboral, y esperamos que eso va a ayudar a paliar y salir de esa parte mezquina que tuvieron los gobiernos anteriores. En el caso, le digo, para el Consejo sí estamos trabajando fuerte con varios sectores y creo que no va a ser punto de honor. Lo de la demanda pues va a quedar eso escrito, va a pasar a la historia, pero si queremos, nosotros entendemos de que hay nuevas organizaciones y lo dice la misma ley del Consejo Superior, y creo que hay muchos sectores que caben para que también ellos propongan y desarrollen y todos juntos trabajemos sobre este nuevo cambio también de gobierno. Con el caso del salario mínimo, el problema es que en el Código de Trabajo no ha habido reforma. Sí. A pesar que el gobierno suscribió
5 convenios en 2009, pero está el artículo 208 en el Código de Trabajo y están las 5, digamos, clases de sindicatos. Y ahí cabe, porque en esos 5 tipos de sindicatos caben organizaciones que pueden participar en el Consejo Superior y quizás de alguna manera también en lo que es el salario mínimo. Pero el problema es que la señora titular que estaba en ese momento, en el 2016, hizo demasiados sindicatos express con la intención de quitar, no a través de un proceso democrático, sino que impuesto. Bueno, pero eso parece que está en revisión también, ¿no? Está en revisión. El problema es que, le digo, ese es el origen de que quedó en acefalía. No en acefalía porque ella estuvo tratando. Hoy sí tenemos enterado que ya van como 1 mes o 2 meses en que no se están reuniendo. Quizás con la llegada del señor ministro, a lo mejor. Sí. Pero le digo, en ese sentido, sí, la empresa privada y también nosotros pusimos también esas demandas, tanto acá en la Corte Suprema como también a nivel internacional. Yeah. Pero porque ahí la señora ministra, le digamos, violentó el Código de Trabajo, sí, y los mismos reglamentos para lo que es el salario mínimo. Entonces, en ese sentido, pienso de que lo lleva a la par el señor ministro con sus asesores, va trabajando, luego esperamos que nos presente algunas propuestas, qué es lo que él piensa, y vamos a acompañarlo, pues, o sugerirle para que todos podamos ganar. Sí. Y le digo, de esa manera no va a ganar solo el gobierno, sino que ganamos todos los trabajadores, gana la empresa privada, y le digo, en general, pues, el país se fortalece. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos con nuestros anunciantes. Bueno, entonces, para resumir sobre el tema anterior que estábamos viendo, Roberto, y lo que tiene que ver con la reactivación de estos organismos tripartitos, entonces, a ver, si hacemos un punteo, entonces lo que está pendiente es exactamente es que también ya el ministro de Trabajo convoque, es el ministro que tiene que convocar. En términos formales es así el procedimiento. En términos formales, sí, el ministro es el que se ha comprometido en convocar, ¿verdad? Y ojalá lo haga lo antes posible para reactivar el Consejo Superior del Trabajo, que es el que le va a dar un aire fresco a la discusión del tema laboral, ¿verdad? Ahora sí integrado con toda la representación que establece la ley. Así es. Ahí están los trabajadores públicos, privados, sindicatos, digo. Sí, así es. Y está el sector privado como tal. Nosotros lo vemos como trabajadores, como asalariados. En términos globales. En términos globales. Sí. Y vemos que la empresa privada tiene que estar ahí y vemos que el gobierno tiene que estar ahí. Sí. Entonces, la discusión fuerte se llama derechos laborales. Hay una historia. Sí. Por ejemplo, las 8 horas fueron ganadas con muerte de muchas compañeras y compañeros y no pueden ser borradas de la noche a la mañana. Entonces, estamos denunciando un montón de violaciones de empresas pequeñas, empresas grandes, lo cual no nos ayuda a armonizar. Entonces, ese es el ente tripartito por excelencia donde vamos a buscarle solución a todos esos temas. El presidente de la República esta semana hizo una crítica bastante fuerte. Él hacía referencia, obviamente no se refería a todo el sector público, se refería a algunos trabajadores, decía él que eran haraganes y que bueno, que había que tomar alguna acción. Les decía el gabinete de ministros reunidos con él esta semana que había que tomar acciones, pero que no podía permitirse que algún grupo de personas intentara incluso boicotear la acción gubernamental. Voy a hablar... ¿Qué lectura hicieron ustedes de eso? Voy a hablar como secretario general de la institución a la cual me debo. El mes pasado se nos murió un compañero estando de turno en la frontera. Cayó de golpe, un derrame, estuvo ingresado, lo operaron. El nuevo director de aduana me dio para que un especialista lo operara, pero de todos modos se murió el compañero. Hemos tenido 3 detenciones de compañeros CMT este mes. Y vemos con preocupación que a veces la presión internacional o nacional hace que obviemos procedimientos de trabajo.
como trabajadores del Ministerio de Hacienda estamos optimistas con lo que es la sistematización, la modernización de todos los procesos para atender mejor, ¿verdad?, a nuestro contribuyente, a nuestro pueblo salvadoreño. De hecho, si alguien llega al Ministerio de Hacienda a sacar un 10 minutos es lo que se tarda. Pero si llega a pagar un impuesto ya no espera lo que esperaba antes, contrario a lo que pasa muchas veces en otras instituciones privadas, como en la banca. Usted llega a hacer un trámite y a veces tarda un montón. Pero sí nos interesa mucho porque nosotros estamos enfocados en la atención al cliente, en mejorar el ingreso para que el país cumpla sus obligaciones financieras, pero con las argollas que han quedado ahí, porque eso es lo que quiero señalarle al señor presidente, no va a avanzar mucho, ¿verdad? ¿Qué tipo de argollas? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la evasión, de la elusión de impuestos, de eso estamos hablando, son temas fuertes. Ojalá se nombre la CICIES lo más pronto posible. Tenemos algunos expedientes ahí que las vamos a entregar en su momento. El caso de aduana, le hemos pedido al director la destitución de un par de personas y con las coordinaciones que tenemos en aduanas no vamos a pasar mucho, vamos a seguir con las mismas prácticas, no vamos a alcanzar a salir adelante. Y igual la DGI, pues, ¿verdad? La parte de la tributación, se necesita hacer un montón de reformas a todo lo que se planteó, ¿verdad?, en el pasado, porque las herramientas ahí están, los contactos ahí están. Entonces nosotros creemos que sí es importante para nuestro país el que el presidente haga críticas y en su momento los cuestionamientos que nos hagan nuestros trabajadores vamos a responderle, ¿verdad?, adecuadamente y técnicamente, ya que desde el sindicato nosotros hemos hecho propuestas de mejora también para la recaudación y las críticas son bienvenidas siempre y cuando se pruebe que eso así es. De acuerdo, creo que podemos pasar al otro tema. Ricardo, entonces hablemos sobre el tema de pensiones. De repente hemos visto que el tema, claro, hubo todo este periodo electoral, después vino la transición y ahora tenemos un nuevo gobierno, pero el tema de debate sobre las pensiones, de repente como que no sé si es que se ha estancado o es que por en la misma coyuntura es que el tema está por ahí, pero bueno, no significa que se haya superado en absoluto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, el análisis, la reflexión de ustedes y la propuesta, sobre todo en el tema de pensiones? Porque aquí se ha hablado mucho de que para salir ya definitivamente de la situación de crisis es por dónde llegar. Sobre una propuesta que tenga que ver con una pensión en administración pública, privada, mixta, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, la lucha que tuvimos casi por 5 años como contra DEFOC y luego pues se hizo como iniciativa ciudadana, fue bastante fuerte y en eso logramos hicimos algunos logros muy positivos. Por ejemplo, el gobierno quería sustraerse todos los fondos que son de los trabajadores que habían cotizado y donde él pues no pone ni 5 centavos. Y segundo, el tipo de intereses que estaba pagando, claro, que era 1.20. En cambio, él tenía una opción de retirar un 12% de los fondos que teníamos los trabajadores. En ese sentido, se luchó bastante. Luego también que quería subirle a 5 años más a los trabajadores. Las compañeras iban a esperar llegar a 60 años y los compañeros a 65 años, que también se logró detener. Y lo otro, le digo, no es cierto que todo, donde dicen que se trabajó más que todo a favor del gobierno. El problema es, se hizo un balance. Una cosa era lograr lo que más se pudiera hacer para los trabajadores, para el presente y futuro. Sí quedaron algunas cosas pendientes y nosotros las señalamos nada menos el 28 de marzo reciente, porque el gobierno no cumplió. Nos costó como contra DEFOC y gracias, le digo, al apoyo pues que teníamos de alguna manera antes en la superintendencia de sistemas financieros, logramos por lo menos que el gobierno eligiera al comité de riesgos, que costó casi 1 año y medio. Sí. Hoy sale de que todavía no ha elegido al comité, digamos, actuarial.
Entonces, y ya vamos con cuántos años vamos de desaprobación, que fue el 28 de septiembre del 2017. Sí hay algunas cosas que al final serían los señores técnicos, sería con el aval de los señores diputados que aprobaron, digamos, ya ese decreto, que sí han quedado cosas que estaban mejor antes a como está en este momento. Pero son cosas muy particulares que fácilmente creo que se pueden corregir, sí. Pero lo que sí le digo, lo difícil es el gobierno no tiene como pagar a los trabajadores toda la cantidad de miles de millones que nos debe. Entonces, digamos a partir, porque el trabajo, más quitar también ese decreto 100 del año 2006 que dejó el presidente Saca, que es donde está afectando al trabajador y nosotros no lo alcanzamos a identificar. Y en ese sentido fue como nuestro abogado empezó a manifestar públicamente que le hacía un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras que se abstuvieran de hacer trámites de pensión, porque hemos descubierto que había algo ahí que iba a afectar. Y es lo que hoy se conoce, que dicen que la cuantía es muy baja y tienen razón. Entonces sobre eso hay que trabajar y creo, le digo, de que va a ser un trabajo bastante fuerte, pero esperamos que el señor ministro de Trabajo, sí, porque la ministra anterior eso no lo tocó, el tema de pensiones. Entonces hoy el señor ministro sí lo incorpora dentro de su agenda y esperamos que el señor presidente de la República, pues que lo ha manifestado y con el apoyo también de la Asamblea Legislativa, en que apoyen, porque ellos ya estaban formando hasta comités y comisiones, si ellos mismos firmaron ese decreto y después lo desconocen y estaban echándole culpa a otros sectores cuando son ellos los responsables, que no han hecho que el gobierno cumpla ni tan siquiera lo que se aprobó en la Asamblea. Bueno, entonces espero, sí, de que le digo, va a ser un esfuerzo, esperamos que con todo el apoyo de los salvadoreños y los que están fuera de nuestro país, se haga una revisión, sí, más eficaz para lo que en este momento pues estamos enfrentando. De acuerdo, vamos a ir en este momento a la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de qué es lo más viable, qué es lo que habría que revisar de inmediato, el tema de porcentaje establecido para las administradoras por la administración del fondo de pensiones, lo que tiene que ver con la posibilidad de que se inviertan estos fondos en el exterior, cuánto es el porcentaje que se puede pagar, se le puede permitir todavía al gobierno que eche mano de estos tipos de recursos y si se le permite, cuál debería ser la base. Vamos a una pausa, regresamos. Roberto, desde la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, entonces, ¿cómo debería enfocarse toda esta discusión o retomarse la discusión sobre el tema de las pensiones? Por eso dejaba planteado en el cierre del segmento anterior este tema, ¿no? Si es que hay que revisar todos estos elementos que decíamos, el porcentaje que se establece por la administración del fondo, si hay que ver hasta dónde el gobierno puede seguir echando mano de los recursos, pero qué clase de interés debe de pagar, se puede permitir o se debería permitir que se inviertan estos fondos en el exterior. ¿Qué habría que hacer? Quizás en primer lugar hay muchas propuestas y yo creo que si quisiéramos o pudiéramos darle gusto a todos, nunca lo vamos a poder hacer. En nuestro caso, nosotros apoyamos una propuesta, y Ricardo la conoció, de la creación del Instituto de Previsión. Definitivamente ha pasado sin pena ni gloria, ¿verdad? ¿Esto sería un instituto de pensión, sería público? Público, así es. No estamos de acuerdo con el porcentaje que cobran por la administración, ¿verdad? Porque es un porcentaje demasiado elevado, ¿verdad? Donde nuestros trabajadores están perdiendo, se puede decir. Y quizás antes que nada, como aclararle al pueblo salvadoreño, muchas veces hay mala interpretación. Una pensión es el retiro por cuotas mensuales de todo lo que se ha acumulado en una cuenta de ahorro, ¿verdad? No es que el gobierno
lo esté pagando el Fondo General, sino que es un retiro de una cuenta de ahorro que ha estado establecido por 30, 40 y en algunos casos hasta 50 años de trabajo. Entonces, pero ahorita en este momento hay una crisis de toda nuestra gente, porque salarios de $1,200, cuando han ido a que le hagan el cálculo, y Ricardo lo decía, la recomendación es mejor no se pensione, porque al hacerles el cálculo les dejan un cálculo de $260, cuando la persona tiene compromisos fuertes del 70% de sus ingresos, entonces se va a ir a la calle a perder su casa, a no poder respaldar los estudios de los hijos. Y desde ahí que al revisar también el plan Cucatlán, decía el plan Cucatlán que iba a haber una gratificación por retiro voluntario que iba a cubrir el 150% del salario. Entonces ahí creo que como clase trabajadora debemos de acelerar algunas propuestas para que sean discutidas y consensuadas, buscando que el trabajador, después de que siga su ciclo laboral, vaya a vivir un par de años un poco cómodo y no en las condiciones que se van a ir a vivir con lo que están ahorita. Entonces sería importante revisar el monto, el porcentaje con lo que se van, el porcentaje que está cobrando las AFP por administración, que es demasiado oneroso, creemos, y dejar las reglas claras de a dónde hay que invertir. Yo creo que ahí en el gobierno de turno se aprovechó del momento para hacer reformas que afectaron, porque pagaron un interés que ni el mismo gobierno lo paga con los préstamos internacionales que tiene. Entonces yo creo que todo eso, dejando las reglas claras para cómo invertir de mejor forma, sí tendría lógica para que mejore el futuro en trabajadores. Sí, ahora bien, Ricardo, $207 es la pensión mínima en este momento, ¿no? ¿Hasta cuánto se podría elevar? Digamos, haciendo toda la reconsideración, ¿es posible establecer un incremento? Recuerdo que en campaña el FMLN, por ejemplo, hablaba de $250, pero pues sí, esto pasa por hacer una cantidad de estudios. Sí, el problema es que nosotros hicimos varias gestiones, aún con la OIT. Entonces se habló con el especialista más profesional que ellos tienen, que aquí lo trajeron, y vimos que las condiciones de la OIT no estaban ajustadas. En el caso de que mucho se hablaba del país de Uruguay, el problema es que allá, digamos, la cotización es bastante alta, anda arriba del 20%. Y en ese sentido, creo que no hay ningún casamiento en este caso, pero sí le digo, nos costó, pero ahí la asamblea, más que todo, fue la que traccionó al pueblo, porque nosotros pedíamos el 7.6%, y allá un 15 de enero del 2015. Al final, el gobierno hizo un montón de matemáticas junto con el señor Cáceres, que estaba en Hacienda, pero hasta este momento, por el factor tiempo, ya no se puede contar toda la historia, pero sí, del 1.20 empezó a mejorar el año pasado el gobierno, y a partir de enero tenemos entendido que está pagando el 3%, tanto de la deuda anterior como la nueva. Ahora, pero todavía está por debajo Está bajo, le digo, a lo que debiera de estar. Sí. Entonces yo creo de que ahí le digo, en ese sentido, hay que hacer un estudio actuarial por personas entendidas en la materia para ver dónde, porque también le digo, hay gente, digamos, que son predilectos, como son los octados, el octavo A y el octavo B. Entonces, en ese sentido, lo que hay que buscar, le digo, ver nuevamente, por lo menos que lo anterior se empiece a cumplir. Sí. Y lo otro, si aquí el gobierno, según lo que él tenía, su plan era 107, que es lo que Funes actualizó, 107. Ya subir a más de 200, que es lo que hablaba el partido oficial o el gobierno, 250, pero le digo, en ese caso siento de que 250 no es para que una persona pueda sobrevivir,
tenemos que andar, digamos, por lo Perfecto. menos salarios más Sí. ajustados de 500 Claro. posiblemente hacia arriba. Excelente. Aunque Vamos a- claro de que lo que cotiza el trabajador históricamente no le alcanza, pero ahí vienen los intereses, que es lo interesante, y que el gobierno no esté Sí. socavando lo poco que uno tiene pues en la cuenta individual. Bueno, cuando el tema otra vez vuelva a la discusión pública totalmente de nuevo, renovado, entonces vamos a conversar más adelante, sin duda alguna, un tema como este que es muy importante. No, pero gracias, por habernos dado la Dios, oportunidad. porque nos da esta oportunidad para ir tocando puntos muy, muy importantes que están ya en la vida aquí en nacional. Y le digo, pues vamos a tenerlo Perfecto. informado y le agradecemos pues por esta oportunidad. Excelente, gracias Roberto entonces por haber tenido la oportunidad también ustedes Muchas gracias. ocupar el espacio pues, para hablar de estos Y temas. creemos que es importante el dejar una posición de clase en la defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y todos los temas que tengan que ver Sí. con cómo ha avanzado el derecho laboral en todos estos últimos Perfecto. tiempos. Así que muy buenas noches y muy agradecido. Excelente, terminamos nosotros de esta forma 8 en punto, gracias a ustedes que nos acompañaron, que descansen, buenas noches.